Buenos días. El seminario del día de hoy lo hemos titulado Neurobiología de la identidad de género. A lo largo de la presentación, abordaremos inicialmente algunos términos, conceptos generales. Hablaremos sobre el trastorno de la identidad de género y algunas manifestaciones, desarrollo sexual, hallazgos genéticos y anatomofuncionales. Ok, sí, gracias. Relacionados con el trastorno de la identidad de género y finalmente concluiremos con algunos puntos. Bueno, pues para empezar consideramos importante que podamos tener claros estos conceptos que forman parte de los componentes sexuales o del conjunto de las características sexuales de una persona. Para empezar, lo que tiene que ver con la identidad de género, que es propiamente, y en términos coloquiales, cuando una persona logra identificarse como hombre o como mujer, o como un hombre trans o una mujer trans. La expresión de género tiene que ver con todas aquellas características relacionadas con los roles o los estereotipos de género que están determinados social y culturalmente para algún punto específico, una sociedad en específico. El sexo básicamente tiene que ver con las características biológicas, que es como lo observable o lo objetivo en cuanto a la diferenciación de una persona, y la orientación sexual tiene que ver con la atracción, tanto erótica o física, emocional, espiritual, que una persona tiene hacia otras personas, y está basado en cuanto a la identidad de género. Es importante tener en cuenta que todas estas como características en la sexualidad de una persona no son dicotómicas, sino que justamente lo que se pretende con este tipo de pues elementos educativos es que podamos entender que la sexualidad se da en espectros y entonces que existen diferentes puntos intermedios en cada una de estas características de la persona y pues no siempre vamos a estar hablando como de blanco o negro, sino que hay puntos intermedios. Algunas definiciones muy generales. La disforia de género, cuando hablamos de disforia de género nos referimos propiamente al malestar intenso con la discordancia sexogenérica. Es decir, la persona tiene un sexo, en este caso biológicamente podríamos decir hombre o mujer, también se podría decir macho o hembra, y hay una identidad de género cruzada y entonces en este caso hablamos que la disforia de género es el malestar que genera esta identidad cruzada. Cuando hablamos de la condición transgénero nos referimos a que hay una identidad y un rol, es decir, la manifestación de esta identidad, que son ambos cruzados. Cuando hablamos del término transexual o de la condición transexual nos referimos a aquella condición donde tanto la identidad como el rol de género están cruzados, pero a la vez hay un intenso malestar con los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, puede ser uno o los dos, que va a buscar modificar. Y hablamos de los estados intersexuales como aquella variación en la diferenciación biológica, básicamente. Entonces, cuando nos referimos a una mujer transexual o una mujer trans, es aquella persona que se identifica como mujer, aunque se sabe anatómicamente varón, y en consecuencia realiza esfuerzos para ser concordante en cuanto al sexo y al género. Y el hombre transexual o hombre trans o transgénero se identifica como hombre, aunque se sabe anatómicamente mujer y en consecuencia va a realizar esfuerzos para ser concordante. Las variaciones en cuanto a las manifestaciones de la sexualidad y en cuanto a las identidades de género y en cuanto a todas estas variantes, pues han sido conocidas históricamente. Y pues llama la atención y valdría la pena preguntarnos a partir de qué momento y cuáles fueron los elementos para comenzar a considerar pues esto como un trastorno. Fue David Cadwell, sexólogo, quien en 1949 usó por primera vez el término de transexualidad para describir a las personas que hoy conocemos como con disforia de género, aquellas que tenían un sexo biológico y era discordante con su identidad de género. Él lo define como un trastorno mental que requiere atención médica y es a partir de entonces que se empiezan pues a definir, ¿no?, como todas estas condiciones, y es en 1975 cuando es incluido por primera vez en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión número 9 dentro de la categoría de desviaciones sexuales, y recibió el nombre de transexualismo. En el DSM-3 en 1980 apareció por primera vez dentro de los trastornos psicosexuales como transexualismo. Anteriormente estaba la condición de travestismo, pero bueno, son fenómenos diferentes. Las concepciones actuales dentro de los sistemas de clasificación para la CIE-10, el término que maneja es el transexualismo, lo describe como el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto,
donde hay sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio, un deseo de someterse a un tratamiento quirúrgico hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde con el sexo preferido. Y en cuanto a criterio de tiempo, plantea que tiene que ser persistente y por al menos 2 años. El DSM-5, que es la versión más reciente, publicada en el 2013, lo plantea como disforia de género y lo incluye en un capítulo aparte, y lo describe con una marcada incongruencia entre el sexo que se siente o expresa y el que se asigna. Hace la distinción entre la disforia de género en niños y la disforia de género en adolescentes y adultos y plantea una serie de criterios, dentro de los cuales incluye manifestación de conductas del género contrario al asignado, disgusto con la anatomía sexual y deseo por poseer caracteres sexuales primarios y secundarios correspondientes al sexo con el que se identifica. Como criterio de tiempo, plantea que tiene que ser persistente por al menos 6 meses y plantea un especificador que nos parece importante, que es que puede coexistir con un trastorno de desarrollo sexual, es decir, con un estado intersexual, propiamente refiriéndonos a las características biológicas indiferenciadas. Y la propuesta para la CIE 11 es que quede ya fuera de los apartados del apartado para los trastornos mentales y que se incluya dentro de una categoría denominada otras condiciones que requieren atención médica. Y se propone cambiar el nombre con la idea de desestigmatizar esta condición a discordancia de género en adolescentes y adultos o discordancia de género en niños, según la edad en la que se presente. Es importante, o lo que se busca es que siga apareciendo dentro de esta clasificación como una condición que requiere atención médica, porque finalmente sí son personas que van a buscar pues una atención y que la requieren justamente pues para ser concordantes en cuanto a su condición sexogenérica. Hay diversos estudios de prevalencia que se han planteado. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en abril de este año, donde se incluyeron 1.473 artículos. Finalmente, por la metodología y por la calidad de los estudios, se evaluaron 21. Y entonces la prevalencia que ellos reportan para las mujeres trans es de 6.8 por cada 100.000 individuos, o 1 en 14.705. Y para los hombres transexuales de 2.6 por cada 100.000 individuos o 1 en 38.461, con una proporción mujer trans a hombre trans de 2.6 a 1. Llama la atención, estos números realmente pareciera por la frecuencia con la que se ve en la clínica que están reportando pues una prevalencia baja. Estos son como algunos estudios publicados previamente donde vemos cómo son en diferentes países y cómo históricamente cada vez la prevalencia se iba reportando mayor, probablemente pues por los sistemas de clasificación, por mayor sensibilidad para identificarlo. Y bueno, pues consideramos que estos datos que están publicados acá de prevalencia, de 1 por cada 9.685 para las mujeres trans y de 1 por cada 15.456, pues son un poco más aproximados a la realidad que nosotros vemos acá en la población. Es estimado que de un 23 o 27%, es decir, 1 de cada 4, niños con disforia de género van a persistir con esta condición durante toda la vida. Las otras 3 personas que presentaron esta condición en la infancia, bueno, parte de lo que vamos a discutir aquí nos va a ayudar a identificar qué es lo que podría estar pasando y por qué es que no persiste esta condición. Lo que sí se ha visto es que si bien no persisten con la disforia de género, es muy probable que desarrollen bisexualidad u homosexualidad. Valdría la pena pues considerar aquí algunas preguntas que se han planteado también pues desde que se comenzó a definir esta condición como un trastorno. Si la identidad de género es derivada de la naturaleza, es decir, si existen factores biológicos que determinen que se desarrolle la identidad de género, o si es derivada de los factores ambientales. Valdría la pena preguntarnos entonces si la identidad de género se va construyendo a lo largo de la vida, a partir de qué momento es que comienza a construirse, si existen factores genéticos relacionados y si existen factores prenatales que intervienen en su desarrollo y cómo es que esto interviene. Ante pues la necesidad, ¿no?, de encontrar respuesta a estas preguntas es que han surgido diferentes marcos conceptuales para tratar de explicar cómo es que se desarrolla la identidad de género. John Mooney en los años 70 proponía la teoría de la neutralidad del nacimiento y él hablaba de un mapa de género que lo definía como una representación mental que define lo que se considera como masculino, femenino o andrógino.
Lo que él decía es que la identidad y la conducta como varón o como mujer no tienen una base instintiva o innata. Es decir, que la persona nace psicosexualmente neutral y que el desarrollo psicosexual saludable va a estar íntimamente relacionado con la apariencia de los genitales. Es decir, nacemos con una neutralidad en cuanto a la identidad de género. Y él decía que es a partir de los estímulos ambientales, de la educación, entre otros como factores externos, es que la persona va a desarrollar una identidad hacia varón o hacia mujer. Esto es importante porque en muchos casos de estados intersexuales o de situaciones donde un niño, por alguna razón, se han reportado casos de accidentes quirúrgicos donde hay amputación del pene, por ejemplo, durante una circuncisión, y entonces a través, ¿no? Partiendo como de esta propuesta, es que podían definir, asignarle a este niño, ¿no? Biológicamente varón, una identidad de género, asignarle un rol de género de mujer y pues crear condiciones para que su sexo se diferencie hacia lo femenino. Y bueno, pues ha habido casos donde esta identificación con el género que se le asigna pues no ocurre y esto pues podría hacer pensar que no es suficiente con todas aquellas condiciones como externas o ambientales para que se desarrolle una identidad de género. Por su parte, y también en los años 70, Milton Diamond, él proponía la teoría de la sexualidad al nacimiento. A diferencia de John Money, que es de formación psicólogo, Milton Diamond es biólogo. Él proponía que existen influencias genéticas y hormonales prenatales que van a predisponer a una identidad al nacimiento. La sexualidad, entonces, inherente al nacimiento, va a proveer una forma de interacción del individuo con el ambiente. Es decir, si el tener una condición sexual va a pues, determinar de alguna manera cómo el individuo responde ante los factores ambientales. Él postulaba que la conducta sexual y por tanto el rol de género no son neutrales y sí tienen una dirección al nacimiento, y su propuesta apoyaba un modelo teórico, ¿no? Que plantea lo que es la organización prenatal y la activación postnatal. Es decir, existe una organización prenatal, se considera estructural y funcional cerebral, y hay una activación postnatal a través de diferentes factores, algunos internos como hormonales y probablemente algunos otros externos que puedan llevar a la persona a partir de una predisposición al desarrollo de una identidad de género. Y él planteaba esta teoría desde un punto de vista evolutivo. Algo que podríamos digamos, como conjuntar toda esta serie como de explicaciones que se han planteado es que a partir de una diferenciación biológica, es decir, a partir de que un individuo tiene un sexo hombre-mujer, biológicamente hablando macho-hembra, el individuo se logra identificar sexualmente con estas características biológicas que tiene. Y a partir de incluir en su persona elementos subjetivos como significados, atribuciones, expectativas, normas y reglas para los roles de género, es que logra desarrollar una identidad de género, lo cual puede ser discordante, es decir, el individuo se identifica sexualmente con sus caracteres sexuales, pero la identidad de género puede ser cruzada, y aquí es donde pues entraría esta condición de disforia o de transgeneridad, y es a partir de la identidad de género que va a manifestar al exterior roles de género, actitudes y creencias, rasgos, a partir de los cuales se van a establecer las relaciones sociales intergenéricas, intragenéricas, y de acuerdo a los estereotipos de género del contexto, pueden ser relaciones asimétricas y diferenciales. Cuando hablamos entonces propiamente del sexo y nos referimos a las características biológicas, podríamos pues identificar diferentes componentes en el sexo biológico de los individuos. El genético, que básicamente sus componentes son los cromosomas, el gonadal, ovarios y testículos; el hormonal, que tiene que ver con estrógenos, andrógenos; el sexo fenotípico o somático, que tiene que ver con la anatomía, la fisiología; y el sexo de asignación, que es, pues ahora sí que el sexo que el doctor dijo que tenía el niño cuando nació, ¿no? Y que generalmente tiene que ver con las características de los genitales externos. Lo que, bueno, pues en estados intersexuales donde no hay una buena diferenciación genital externa, pues podría llevar a confusiones. El proceso entonces de diferenciación sexual es uno de los fenómenos biológicos de mayor trascendencia, ya que permite la perpetuación de las especies con reproducción sexual. Es un proceso genéticamente controlado que se establece en 3 estadios sucesivos: desde el establecimiento del sexo cromosómico, la formación y desarrollo gonadal, y la diferenciación sexual fenotípica. La primera etapa, que es la cromosómica, pues se establece a partir de la fecundación, y a partir de aquí se establece como el componente cromosómico: 46XX para mujer, 46XY para varón.
Es a finales de los años 50, principios de los 60, que se empiezan a identificar poliploidías y es que se identifica que no importa el número de cromosomas X que estén presentes, basta la presencia de un cromosoma Y para que este organismo se diferencie hacia varón. Y entonces se identifica que en el cromosoma Y existe el gen SRY, el cual cuando está presente genera una cascada genética que lleva a la diferenciación gonadal hacia testículo y la ausencia de este gen va a llevar a la diferenciación hacia ovario. Y este proceso de diferenciación gonadal se ha establecido que inicia más o menos a partir de la sexta semana del embarazo. Y la tercera etapa fenotípica, que igualmente inicia en el primer trimestre del embarazo, va a depender justamente de la presencia del gen SRY y de toda la cascada génica y de factores que se va a presentar para que los órganos genitales inicialmente indiferenciados se diferencien hacia macho o varón o hacia hembra. Entonces, pues teniendo en cuenta que la diferenciación sexual genital ocurre durante los primeros 2 meses de gestación aproximadamente, hay otro fenómeno descrito y del que vamos a hablar, que es la diferenciación sexual cerebral, que tiene que ver con las estructuras cerebrales que se han encontrado diferentes en hombres y en mujeres, y esta diferenciación sexual cerebral se va a dar en la segunda mitad de la gestación. Entonces, valdría la pena considerar que si son independientes, pues esto podría resultar en una disforia de género. Eso también significa que en los estados intersexuales el grado de masculinización fenotípica podría no reflejar el grado de masculinización cerebral y entonces reflejarse como una discordancia. Los estados intersexuales entonces se van a clasificar de acuerdo a la etapa que se encuentre alterada en cuanto a la diferenciación sexual. Y bueno, esta imagen, un falómetro, justamente pues tiene que ver con esta dificultad que el equipo médico, ¿no?, que atiende a los chicos que nacen con un estado intersexual, pues tiene que determinar, o parece que se sienten presionados a determinar, pues qué sexo es el que van a asignar a este recién nacido. Y este falómetro lo empleaban si es que el falo, que podría ser el clítoris, está menor a 1 centímetro, entonces pues se dice que es una niña, y si es mayor a 2,5 centímetros, se dice que es un niño. Y si queda entre estas dos mediciones, entonces pues la propuesta es que se realice una intervención quirúrgica, y generalmente esta se realiza en función de qué tan viable sea pues diferenciar un pene o diferenciar más bien una vagina, de hacer una faloplastía o una vaginoplastia. Esto, bueno, pues está cambiando, ¿no? Cada vez se tiene más conocimiento de que pues no es necesario intervenir, no hay urgencia de intervenir desde el nacimiento y se puede esperar a que pues el individuo manifieste ciertas características relacionadas con el género con el que se identifique posteriormente. Aquí en esta gráfica planteamos pues diferentes hitos que van ocurriendo en el desarrollo. Durante el primer trimestre ocurre pues la organogénesis y aquí es donde inicia la diferenciación propiamente genital, pero es hasta la segunda mitad del embarazo que comienza el desarrollo de la corteza cerebral y es incluso hasta final del desarrollo prenatal y ya en la etapa postnatal que se da la mielinización subcortical y de la corteza cerebral. Hay 3 periodos durante este desarrollo que son importantes por los factores hormonales que están ahí relacionados. Inicialmente el desarrollo de genitales, aquí hay picos de hormonas importantes. Alrededor del nacimiento, lo que tiene que ver con el desarrollo del dimorfismo sexual cerebral y justamente ya al inicio de la pubertad y durante la adolescencia, otro pico hormonal que tiene que ver con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y con la identidad y conductas sexuales. Podríamos entonces decir que la etiología de la disforia de género se ha planteado desde diferentes corrientes o marcos conceptuales. Desde lo biológico se considera que hay factores genéticos y hormonales involucrados en un dimorfismo sexual cerebral. Hay factores psicológicos y sociales también involucrados que, bueno, propiamente se salen como de los objetivos de este seminario. Y lo que se ha planteado recientemente es pues el conjunto de estos factores, ¿no? Como algo multifactorial durante el cual hay periodos sensibles en el desarrollo y a través de la relación herencia-ambiente en sujetos susceptibles se puede desarrollar la disforia de género. Lo que hace pensar en que hay factores genéticos relacionados es la concurrencia en parejas de gemelos, en padres, hijos, hermanos o que se ha encontrado que hay familias que tienen un mayor número de casos.
Hasta ahora no se ha encontrado relación con alteraciones cromosómicas propiamente, sin embargo, hay ciertas condiciones que tienen que ver con alteraciones hormonales que se han relacionado con la disforia de género. En este caso, el síndrome de ovario poliquístico y la hiperplasia renal congénita son condiciones médicas que se han relacionado más con la condición transgénero, en este caso con la presencia de hombres trans. En el caso de la hiperplasia renal congénita se ha encontrado una asociación con el gen que codifica para la 17-alfa hidroxilasa, el CYP17, que es deficiente en algunas personas con hiperplasia renal congénita. Esto va a llevar a una deficiencia en su función que va a llevar a un hiperandrogenismo y pues esto es llamativo y se considera que está relacionado con la condición de hombre trans. Igualmente se ha encontrado una asociación del gen CYP19 que codifica para la aromatasa. Esta enzima convierte la testosterona a estrógenos y se ha relacionado con la identidad de género femenino. En la hiperplasia renal congénita, donde tenemos una conformación de cromosomas 46XX, cuando se observa la mutación del gen CYP19 y hay una pérdida total de la función, al nacimiento podemos encontrar a un individuo con crecimiento fálico, con útero y ovarios, pero que va a tener una identidad de género como varón y que va a ser persistente y que va a adoptar un rol de género masculino. Y entonces, pues aquí estaríamos ante una condición de hombre trans y pues hay un gen que está identificado y que podría estar relacionado. Estudios en gemelos han reportado mayor concordancia en gemelos monocigotos. Este fue un estudio que tomó como casos publicados y entonces conformaron 23 gemelos monocigotos que encontraron una concordancia de casi el 40% para el trastorno de identidad de género. Y de los casos reportados de gemelos dicigotos, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, no encontraron concordancia para la disforia de género, lo que hace sospechar aún más pues, de factores genéticos relacionados con esta condición. Y básicamente estos son pues los genes que se han encontrado relacionados, polimorfismos para el receptor de andrógenos, para el receptor de estrógenos y para la aromatasa. Lo que se considera básicamente es que la testosterona ejerce una acción sobre el cerebro y esto masculiniza al cerebro o desfeminiza al cerebro si consideramos que el cerebro inherentemente por la condición biológica va hacia un desarrollo femenino. Y entonces a partir de la producción de testosterona que el cerebro se desfeminiza o se masculiniza, ya sea a través de la unión directa de los receptores de andrógenos o por conversión a través de la aromatasa de estradiol, unión a receptores de estrógenos y también ejercer efectos sobre el cerebro, principalmente sobre la corteza cerebral. Igual son estudios que se han reportado que han encontrado asociación entre estos genes, CYP17, que codifica para la 17-alfa hidroxilasa, y esto se ha relacionado cuando se encuentra este polimorfismo con mayores niveles de testosterona y estradiol, y entonces se puede dar una masculinización cerebral. En el caso de los receptores de andrógenos, también se han encontrado relacionados y tiene que ver con la longitud del gen que codifica para este receptor. Cuando es que hay fallas en puede haber una disminución en la señalización de testosterona y entonces una feminización cerebral. Y hay estudios que reportan que sí hay asociación, hay algunos otros que no la encuentran realmente, parece que tiene que ver pues con la población que se está estudiando básicamente, pero la tendencia es a encontrar una asociación cada vez en más poblaciones que se han estado estudiando. En cuanto a los hallazgos anatómicos y funcionales que se han encontrado, fue a partir de 1966 que se descubrió la primera estructura considerada sexualmente dimorfa y que fue el hipotálamo. Pues al principio cuando se describe esta estructura y se dice que es diferente en hombres y mujeres, pues se consideraba que era esta la que explicaba como las diferencias en conducta de hombres y mujeres. Y bueno, se le atribuían como muchas características a esta estructura. Fue a partir de ahí que se empezaron a desarrollar estudios en animales inicialmente, posteriormente también en humanos, que buscaban encontrar si era la única estructura o había algunas otras estructuras cerebrales diferentes en hombres y en mujeres. Fue a partir de 1995 que se realizó el primer estudio morfológico en personas trans. En este caso fue un estudio post-mortem con cerebros de personas trans, de cadáveres. Y pues los estudios más recientes que pues ya a través de técnicas de neuroimágenes que han buscado encontrar diferencias entre sexos, entre hombres y mujeres, y pues se han llevado al estudio de las personas transgénero y es que se han encontrado hallazgos que vamos a comentar.
En el 2001 se publica esta imagen en la revista Cerebral Cortex, que aquí lo que ellos, a través como de estudiar regiones de interés, encuentran que sí hay un dimorfismo cerebral. Las estructuras que están aquí en color rosa se encontraron más grandes en mujeres y las que están en azul se encontraron más grandes en varones. Entonces, podríamos decir sí existe, sí se ha replicado una diferenciación sexual cerebral entre hombres y mujeres. Estas son las principales estructuras sexualmente dimorfas. El hipocampo, la amígdala y el núcleo de la cama de la estría terminal se han encontrado en cerebros masculinos con un mayor número de neuronas. La región preóptica con más neuronas y más sinapsis. El núcleo ventromedial del hipotálamo con neuronas más grandes y un mayor número de sinapsis. Y es que se ha encontrado relación con cada una de estas estructuras con algunas funciones y que sí se puede encontrar cierta diferenciación por sexos entre hombres y mujeres. Esta fue pues una de las estructuras de los núcleos del hipotálamo que fueron como descritos inicialmente como sexualmente dimórficos. Este es un estudio que se hizo con cerebros, es post-mortem, con cerebros de 13 hombres y 17 mujeres de 10 a 93 años de edad. Y lo que ellos encuentran es que este núcleo sí se mantiene dimorfo a lo largo de la vida. Posteriormente se hacen estudios de núcleos, igual hipotalámicos, pero ya incluyendo a población trans. En esta gráfica, lo vamos a señalar con el ratón, en esta gráfica, en la primera barra vemos a hombres control, es decir, hombres biológicamente que no tienen una condición trans. En la segunda barra vemos a mujeres y en la tercera a mujeres trans. Lo que vemos aquí es el volumen de este núcleo intersticial del hipotálamo anterior y lo que vemos es que el tamaño en hombres es muy similar al tamaño de este núcleo en hombres trans, que son biológicamente mujeres eh, con identidad de varón. En estas otras barras vemos aquí a las mujeres sin condición trans y aquí a mujeres trans y se encuentra igual en tamaño un núcleo pues muy parecido. Aquí son varones castrados, aquí lo que pensaríamos es que ya no tienen una influencia hormonal de testosterona y aún así conservan un tamaño más bien parecido al de los hombres que sí tienen una adecuada función hormonal y en mujeres pre y posmenopáusicas con estimulación hormonal y sin estimulación hormonal pareciera que sigue conservando el mismo tamaño que en mujeres sin condición discordante de género y en mujeres transgénero. Acá lo que determinan es el número de neuronas y encuentran lo mismo. Hombres sin condición trans tienen el mismo número de neuronas aproximadamente que los hombres trans, mujeres con mujeres trans. Los hombres castrados sin estimulación hormonal de testosterona encuentran un estado más bien intermedio y en mujeres tanto pre como postmenopáusicas encuentran una similitud con las mujeres y las mujeres trans. Entonces, pues aquí estamos ante una estructura que por lo menos a través de pues este estudio se podría decir que sí está relacionada con la identidad de género. Esta otra estructura que también ha sido ampliamente estudiada, que es el núcleo de la cama de la estría terminal, eh, igualmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una imagen de un corte histológico en hombres, en mujeres, en hombres homosexuales que no tienen una condición transgénero y en mujeres trans. Lo que observan aquí es que el tamaño en los hombres sin condición trans y en los hombres homosexuales es muy parecido. Y en las mujeres es muy parecido al de las mujeres trans. Entonces, lo que ellos concluyen a partir de este hallazgo es que esta estructura no está relacionada con la orientación sexual, sino con la identidad de género. En este caso, pues el tamaño en la estructura tanto de hombres como hombres homosexuales y mujeres con mujeres trans, pues es muy parecido. Se encontró que es 2.5 veces más grande en varones que en mujeres. Ya otros estudios que se han publicado más recientemente a través de técnicas de neuroimagen, en particular lo que hizo fue una medición de volumen y distribución volumétrica espacial con morfometría basada en voxeles. Lo que ellos se plantearon con pues el objetivo de esta investigación era buscar signos de desarrollo cerebral atípico en adolescentes con disforia de género, a través de la cuantificación del volumen en regiones de interés en materia gris. Y la hipótesis que ellos se planteaba derivada pues, de todas estas como teorías explicativas previas, es que las personas con disforia de género tienen una diferenciación sexual cerebral en dirección hacia el proceso típico del otro sexo. Es decir, ellos esperaban encontrar cerebros más concordantes con el sexo con el que se identificaban.
Ellos incluyeron a 38 mujeres trans, 55 hombres trans y como grupos control 44 hombres en condición trans y 52 mujeres. Sin tratamiento hormonal para que esto no pues influyera en los hallazgos, y ellos controlaron por estadio puberal, es decir, adolescentes que tenían como ya presencia de caracteres sexuales secundarios, controlaron esta variable para que no influyera en sus resultados. Inicialmente en los grupos control identificaron lo que ya anteriormente se había reportado. Sí hay regiones sexualmente dimorfas. Ellos encontraron hipotálamo, cerebelo y corteza frontal, que estas igual se han reportado, estas estructuras se han reportado sexualmente dimorfas. Y una vez que encontraron esto, emplearon pues, estos hallazgos en la población control para comparar a la población trans. Dentro de sus resultados y que resultan interesantes es que en los hombres, aquí sin condición trans, hay un mayor volumen en el cerebelo y el hipotálamo. Y en las mujeres hay un mayor volumen en la corteza frontal medial superior. Ambas estructuras son conocidas por expresar una gran cantidad de receptores para hormonas sexuales durante el desarrollo fetal y postnatal temprano. Y esto pues es algo que es concordante con lo ya descrito para el dimorfismo cerebral hombres-mujeres, que es lo que ocurre cuando lo comparan con los adolescentes con condición transgénero. Cuando hacen el análisis por regiones de interés, en aquellos con disforia de género, el volumen de materia gris y los patrones volumétricos fueron más concordantes con el sexo de nacimiento. Es decir, a diferencia de los núcleos que habíamos visto anteriormente, aquí estas regiones de interés fueron más parecidas al sexo biológico que al sexo del género con el que se identificaban, pero con algunas diferencias puntuales. Y entonces lo que ellos encuentran, por ejemplo, en mujeres trans, es que hay un menor volumen cerebelar bilateral y el hipotálamo y un mayor volumen de la corteza frontal medial superior, que esto pues son estructuras como muy puntuales que son más parecidas a las mujeres sin condición trans, y en los hombres trans un mayor volumen del cerebelo derecho y un menor volumen de la corteza frontal medial superior, que en este caso pues es más concordante con lo descrito en la población control. Entonces ellos concluyen que no podríamos hablar propiamente como de características sexualmente dimorfas o dicotómicas en la población trans, sino que hay un continuum donde las características neuroanatómicas de estos adolescentes con disforia de género son principalmente concordantes con individuos del mismo sexo de nacimiento, que sin embargo en las estructuras sexualmente dimorfas sí hay divergencia del sexo de nacimiento hacia aquellos con quienes comparten el género, es decir, el cerebro en general es más parecido a los individuos con quienes comparten sexo, pero en algunas estructuras sí hay mayor correspondencia con el género con el que se identifican. Y entonces ellos concluyen que hay una diferenciación sexual cerebral parcialmente atípica. Estudios más recientes que lo que han reportado ha sido conectividad. Ellos, pues básicamente lo que buscan evaluar a través de tractografías es cómo ocurre pues, el funcionamiento de la conectividad entre regiones cerebrales. Ellos en este estudio incluyen a 21 mujeres trans, 23 hombres trans y 25 hombres y 25 mujeres control. Excluyen a individuos por comorbilidades psiquiátricas, excluyen a individuos con historia de cualquier enfermedad física severa, es decir, intentan como controlar estas variables que podrían interferir en los hallazgos, obtienen imágenes por resonancia magnética, las cuales se procesan con software especializado a través de tractografía y se realiza el análisis estadístico. Este hallazgo que ellos encuentran es muy interesante en cuanto al tamaño cerebral, al volumen intracraneal total. Ellos encuentran, por ejemplo, que en los hombres control, el volumen es de más o menos 118, 1453 mililitros. Y esto es más parecido con las mujeres trans. En el caso de las mujeres control, tienen un cerebro con un tamaño muy similar al de los hombres trans. Es decir, el cerebro sigue conservando el tamaño de acuerdo al sexo de nacimiento. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas entre los 4 grupos en cuanto al patrón de conectividad a nivel tanto hemisférica como lobar y regional. Entonces ellos encuentran, por ejemplo, para ambos, tanto para hombres como para mujeres trans, que hay una menor conectividad hemisférica. Para las mujeres trans, que hay mayor conectividad entre las regiones subcortical o límbica izquierda con frontal derecho y subcortical o límbica derecha con frontal izquierdo, temporal y subcortical límbico izquierdos. Y que hay una menor conectividad en los hombres trans entre las regiones subcortical y límbica derecha y frontal y temporal derechas.
Aquí en esta imagen lo que ellos buscan representar es pues que sí se encontraron patrones diferentes de conectividad neuronal en cada uno de los 4 grupos. Es decir, sí hay diferencias que fueron estadísticamente significativas para cada grupo, a diferencia de lo que probablemente se esperaría que la conectividad pudiera ser más concordante con el sexo o con el género. Ellos encontraron que hay diferencias, que son 4 grupos diferentes entre ellos. Y entonces, en algunas situaciones específicas se encontraron como diferencias, por ejemplo, en la conectividad de la corteza de la ínsula, que está relacionada con función sexual y autopercepción corporal. Entonces, pues algo que se podría hipotetizar aquí es que la relación con la corteza cingulada podría estar relacionada con la integración de información emocional dentro de una representación subjetiva del cuerpo. Es decir, que muy probablemente esto, como diferencias muy puntuales, podrían estar relacionadas con la condición trans, más que diferencias estructurales grandes. Como conclusiones, podríamos plantear que la conformación de la identidad de género es un fenómeno complejo y que es resultado de la interacción de múltiples factores en periodos específicos del desarrollo. Las características de la conectividad cerebral encontradas a nivel regional representan justamente una transición, más que algo dicotómico, hay una transición del sexo biológico a la identidad de género como parte de un continuum. La idea de que la identidad de género es una característica innata que emerge de estructuras específicas del cerebro se fundamenta en los hallazgos actuales, donde la mayoría de las redes estructurales muestran diferencias únicas en comparación con los controles. De momento no sabemos cuál es el peso de nuestra carga biológica sobre la identidad de género, pero podemos inferir que ciertas características influyen en nuestra respuesta al ambiente y que ello podría tener relación con las manifestaciones de género. Muchas gracias.